Me llamo Isabela, tengo 55 años y hasta hoy creía conocer a mi familia. Aquella noche, la cena se presentó como un evento habitual, pero el aire estaba impregnado de un rencor que no podía ignorar. El aroma del pollo al horno llenaba la habitación, pero esto solo servía para hacer más acentuada la frialdad que sentía en mi interior. Las risas y conversaciones ruidosas se entrelazaban en un murmullo que, en lugar de ser acogedor, se tornaba en un eco hiriente que resonaba en mis oídos. La mesa estaba bellamente dispuesta, una mantelería blanca, platos de cerámica fina que relucían bajo la luz tenue. Sin embargo, mi mirada se posó en Sofía, mi nuera. Ella se sentaba en la cabecera de la mesa, sonriendo con esa arrogancia que había aprendido a temer. Su risa era como una puñalada, y no podía evitar sentir que las sonrisas que me rodeaban eran falsas, una fachada de cordialidad que escondía el desprecio que me tenían. ¿De verdad creías que alguien querría escuchar tus ideas, Isabela?, soltó Sofía, desafiando las normas de la cortesía familiar. La frialdad de sus palabras se deslizó a través de mí, arremetiendo contra la armadura que había construido a lo largo de los años. Su tono burlón resonó en mi mente, amplificando el dolor que había estado acumulando en mi corazón. Javier, mi hijo, al escuchar sus palabras, simplemente bajó la vista hacia su plato, ignorando la humillación que me infligían. Su indiferencia me dolió más que las palabras de Sofía. Aquel momento me hizo sentir como una intrusa en mi propio hogar. Mientras los demás intercambiaban miradas cómplices, la sensación de estar aislada se intensificaba en mi pecho. En mi mente, una pregunta resuena. ¿Dónde había quedado el amor y el respeto que creía que existían en mi familia? En un instante oscuro, me di cuenta de que la familia en la que tanto había confiado había pasado a ser un terreno peligroso, uno donde la traición se disfrazaba de risa. A medida que el silencio se apoderaba de mí, sentí el frío en mi interior. Mis manos temblaban ligeramente al servir la ensalada y tuve que esforzarme para no derramarla. Cerré los ojos con fuerza, tratando de contener las lágrimas. Desde lo más profundo de mi ser, una voz resonó. Creían que podían silenciarme, pero en el silencio he encontrado mi voz. Repetí esas palabras en mi mente como un mantra, buscando la fuerza que parecía haberse desvanecido. Observé a Sofía disfrutando de su poder. Sus gestos despreocupados mientras hablaba con los demás me llenaron de desdén, y su sonrisa despectiva no hacía más que recordarme lo poco que significaba en su mundo. Intenté hablar, compartir mis pensamientos sobre el futuro, pero su mirada fulminante me detuvo en seco. Me sentía como una sombra, un espectro en la habitación cargada de desprecio. Mientras la cena avanzaba, cada bocado se sentía como plomo en mi estómago. La risa de los demás resonaba como un eco distante, y yo continuaba atrapada en un mundo de soledad. Era como si, a través de cada bocado, estuviera tragando mi dignidad poco a poco. El tiempo se volvió lento, cada segundo un recordatorio de la traición que se cocinaba entre nosotros. Esa noche, cuando finalmente se despidieron y el silencio se instaló en la casa, me di cuenta de que las heridas de esa humillación no cicatrizarían fácilmente. La traición no solo rompía mi corazón, sino que también desafiaba la idea de familia que había construido con tanto esfuerzo. Cerré la puerta detrás de ellos, dejando el eco de sus risas en el pasado. Miré a mi alrededor, reconociendo la soledad que me envolvía, y sentí que el silencio se convertía en mi único aliado. A partir de ese momento, supe que debía encontrar la manera de recuperar mi voz, de no dejar que la humillación definiera mi existencia. Mi mente comenzaba a trazar un camino, uno donde el silencio ya no sería mi prisión, sino el refugio donde comenzaría mi lucha por la verdadera dignidad.
Los días siguientes fluyeron como una corriente fría que se deslizaba por mi piel. La casa, una vez llena de vida y risas, se había transformado en un eco de la soledad que me invadía. Por las mañanas, la luz del sol se filtraba a través de las cortinas, pero su brillo no alcanzaba a calentar el vacío que había dejado el desprecio de mi nuera y la indiferencia de mi hijo. Al mirarme en el espejo, apenas reconocía a la mujer que veía. El rostro que me devolvía la mirada parecía más viejo, marcado por las sombras de la traición que había sufrido. Cada día repetía mi mantra. Creían que podían silenciarme, pero en el silencio he encontrado mi voz. Era un canto de guerra interno que me animaba a seguir adelante. Me levantaba con el objetivo de enfrentar mi dolor, con la esperanza de que cada pequeño paso me acercara a la fuerza que había perdido. Decidí que no me dejaría acomodar en el exilio emocional que me había impuesto Sofía. Necesitaba un propósito, algo que me recordara que aún existía, que aún era relevante. Así fue como descubrí que el jardín, ese espacio que tantos recuerdos buenos contenía, se había convertido en una metáfora visual de mi vida, descuidado y lleno de malas hierbas. Me decidí a trabajar en él, para devolver la belleza a aquel lugar que había cultivado con tanto amor. Cada planta que arrancaba me recordaba las raíces de mi dolor, pero también la importancia de la renovación. Mientras el sol acariciaba mi piel y el viento revolvía mis cabellos, sentía que una parte de mí comenzaba a resurgir de entre las cenizas de mi tristeza. Los pensamientos de soledad fueron reemplazados por la determinación de descubrir lo que realmente había estado ocurriendo a mi alrededor. Comencé a memorizar los rostros de la familia, especialmente el de Sofía, y noté los gestos que utilizaba para manipular a Javier y a los demás. Cada escena era un recordatorio de que, mientras me mantenía al margen, ella iba trazando su plan con astucia. Un día, mientras limpiaba en el jardín, encontré un viejo álbum de fotos que había dejado olvidado en una caja. Al abrirlo, una oleada de recuerdos me sacudió, imágenes de Javier cuando era niño, sonriente y lleno de vida, en los días que construía castillos de arena en la playa. Mi corazón se inundó de nostalgia, y mientras revisaba las páginas amarillentas, sentía que igualmente se desvanecía la idea de que era solo una madre. Había sido una mujer fuerte, que había luchado en la vida y no permitiendo que su legado se perdiera en la oscuridad. Recordé el día en que conocí a Sofía, el brillo en sus ojos y su energía desbordante. En ese momento, nunca imaginé que traería consigo una tormenta. A partir de ahí me di cuenta que no podía dejar que la historia de nuestra familia se contara solo desde su perspectiva. Debería reclamar mi lugar, el lugar de una madre que sacrificó todo por su hijo, que lo crió con dedicación y amor. Con una nueva clarividencia, sentí que era momento de enfrentar mis propios demonios, de iniciar la búsqueda de la verdad que había estado oculta bajo el manto de la traición. Decidí que necesitaría investigar qué secretos se escondían detrás de la fachada de mi hogar. Mi esposo había dejado pistas y aunque no sabía qué esperaba encontrar en el desván, algo en mi interior me decía que la clave para recuperar mi voz estaba allí. Cada día que pasaba, mi determinación aumentaba. Pasaba tiempo imaginando lo que podría encontrar: cartas, documentos, tal vez incluso un testamento que arrojaría luz sobre la ambición de Sofía. Me preparé mentalmente para enfrentar un nuevo viaje, uno que me llevaría a los rincones más oscuros de mi pasado, y no podía permitir que el miedo me detuviera. Recorría la casa, observando con atención cada rincón, como si el silencio pudiera gritarme respuestas. Mientras me movía por los pasillos, el eco de los recuerdos pasados llenaba el espacio. Las risas de Javier, los abrazos
y las historias que solía contarle al caer la noche, todo se convertía en una melodía que resonaba a través de las paredes, pero también sentía el frío de las miradas de Sofía, sus gestos que habían comenzado como simples observaciones, pero que, con el tiempo, se convirtieron en cuchilladas a mi alma. El tiempo continuaba avanzando y sentí que mis miedos se transformaban en impulsos de coraje. Un día, decidí finalmente desentrañar el secreto que ocultaba el desván. Subí las escaleras con cada latido de mi corazón resonando en la soledad del lugar. La puerta chirrió al abrirse, revelando un espacio cubierto de polvo y telarañas, un mundo paralelo donde el tiempo había dejado su huella. Mientras respiraba el aire estancado, me encontré ante un mar de objetos olvidados. Cajas apiladas y muebles cubiertos por sábanas blancas, como fantasmas de un pasado que me susurraba desde la oscuridad. Empecé a abrir las cajas, cada una revelando fragmentos de vidas pasadas que agolpaban mis recuerdos, momentos que abrumaban mi corazón. Había fotografías de eventos familiares, documentos antiguos que quizás habían sido cruciales, y entre ellos, una caja pequeña y desgastada llamó mi atención. La abrí con manos temblorosas y encontré un montón de cartas atadas con un hilo. Las voces de quienes las habían escrito cobraron vida, llenando el aire con un halo de recuerdos y emociones. Mientras leía, el corazón comenzó a latir con fuerza. Estas cartas contenían secretos que podrían cambiar la narrativa de mi vida. Cada palabra, cada firma, cada espacio en blanco claman por ser escuchados. Un grito desde la historia que mi esposo había dejado atrás. Me di cuenta de que estaba en la antesala de un descubrimiento que podría darme la justicia que tanto anhelaba. La historia escrita en esos papeles parecía desafiar a la injusticia que había enfrentado. Durante años había vivido bajo la sombra de la traición de Sofía, pero ahora tenía la oportunidad de reescribir mi historia. Con cada carta que leía, la llama de mi determinación se avivaba. Cada silencio que había tolerado se convertía en una promesa de que no me dejaría vencer. Mientras la tarde se desvanecía y el sol comenzaba a ocultarse, supe que había cruzado una línea. Mi vida, mis recuerdos, estaban todos allí, esperando ser reclamados. Me senté entre el desorden del desván, y mientras la luz se desvanecía, comprendí que ya no estaba en un exilio, sino que había encontrado mi verdadero camino hacia la verdad. Estaba lista para enfrentar el destino que me esperaba, a reclamar mi voz y la vida que merecía. La lucha apenas comenzaba, pero ahora, cada paso que daba sería hacia la redención que había estado buscando durante tanto tiempo. La luz tenue del desván se convertía en un manto de sombra, y mientras mis ojos continuaban llenándose de letras y sentimientos escritos, sabía que lo que estaba descubriendo cambiaría el rumbo de mi vida. Las cartas, en su mayoría dirigidas a mí, contenían los pensamientos más íntimos de mi esposo, sus reflexiones sobre la familia, su amor y, más sorprendentemente, su preocupación por los secretos que Sofía había traído consigo. Una de las cartas, con un papel amarillento y arrugado, captó mi atención. En ella, mi esposo hablaba de la necesidad de proteger a la familia y de cómo siempre había sentido que había algo oscuro en el pasado de Sofía, una sombra que la envolvía, que amenazaba con desmantelar lo que había construido. Siempre debemos estar alerta, Isabela, decía. Las apariencias pueden engañar y a veces la bondad puede esconder intenciones oscuras. Mis dedos temblaban mientras sostenía la carta. El eco de sus palabras resonaba en mí con cada latido de mi corazón. Me di cuenta de que, durante años, había dejado que la inocencia me blindara de la verdad. Mis manos se aferraban al papel y de pronto liberé un suspiro. Estaba en la cúspide de algo grande, algo que podría liberarme del yugo de la traición.
Me sumergí más en las cartas, cada una revelando más sobre el legado y el amor que mi esposo había tratado de dejarme. A medida que pasaban las horas, las letras comenzaron a tejer una red de secretos, un hilo que me guiaba a través de la compleja trama de nuestra familia. Había menciones de una herencia desconocida, un legado escondido que podría estar en juego. Al parecer, era parte de un acuerdo que él había hecho tiempo atrás, un acuerdo protegido por las sombras que habían permanecido ocultas en nuestra casa. Mis pensamientos se desbordaron en una mezcla de esperanza y miedo. A medida que leía, la determinación en mí creció como un fuego voraz, y no podía ignorar lo que me decía mi instinto. Era hora de desenterrar la verdad y confrontar a Sofía. Mi mente ágil comenzaba a trazar el plano de una estrategia que podría darme la fortaleza que había estado buscando, pero todo requería tiempo y necesitaba ser astuta. La noche cayó, pero no me atreví a cerrar las cartas. En ese espacio lleno de polvo, el pasado parecía cobrar vida y su peso se hacía cada vez más palpable. Peldaños de madera crujían a mi alrededor mientras sacaba los documentos y los organizaba en montones. Uno de estos aplicaba a nuestro hogar, y recordé que su contenido podría no ser solo emocional, sino también práctico, mi posibilidad de recuperar lo que era mío. La idea de una herencia secreta contenía un poder que no podía subestimar. ¿Qué significaría para Sofía si se enterara de que había algo que ella no conocía? El merecimiento de cada uno en nuestra familia cobraría sentido. Había algo en la forma en que ella se comportaba que me decía que había estado anticipando el momento de su dominación, el momento en que podría silenciarme para siempre, pero esta vez no sería una víctima pasiva. Con el despuntar de la mañana, sentí una rapacidad por la verdad. Debía hacer una revisión minuciosa de los documentos que había encontrado. El jardín se había convertido en mi santuario, y en aquel espacio idóneo planifiqué el siguiente paso. Había allí una caja con documentos que, según mis cálculos, podrían contener pruebas de la herencia escondida, y eso me llevaría a un conocimiento que muchos consideraban un tesoro. Catalogué todo lo que debía hacer: buscar en el desván, solicitar documentos en la oficina de registros públicos y, quizás, contactarme con antiguos amigos de mi esposo que pudieran tener conocimiento de estos secretos. Cada tarea era una pieza del rompecabezas que fácilmente podía encajar en mi estrategia, y la idea de ir al encuentro de la verdad traía a mi corazón una mezcla electrizante de nervios y expectativa. Un día, mientras revisaba algunos documentos, la puerta se abrió lentamente. Era Javier, quien entró con un semblante melancólico. Su mirada me penetró como un rayo de sol que iluminaba lo que había estado oculto en la oscuridad. «¿Qué estás haciendo, mamá?», preguntó, un poco desconcertado por el desorden en el jardín. Intenté esbozar una sonrisa, pero solo logré disimular una lágrima que se deslizaba por mi mejilla. «¿Recuperando algo que perdí?», respondí con suavidad, evitando entrar en detalles. No quería que Javier se viera arrastrado a la tormenta que se avecinaba. La condescendencia de Sofía lo había trastocado, había comenzado a irse con su dirección. Sin embargo, su curiosidad lo llevó a darse cuenta de que había más de lo que aparentaba. La ausencia de su mirada de apoyo me hizo encontrarme en un callejón sin salida, y entonces la conversación se tornó intensa. Le conté sobre las cartas, sobre la percepción de su padre y sobre la herencia. La incredulidad en sus ojos me dolía, pero no podía rendirme. «Javier, hay cosas que no sabemos, cosas que no se han dicho. Debemos descubrir la verdad sobre esta familia», afirmé, no solo para convencerlo, sino para recordarle que esto no solo se trataba de mí, sino de nosotros. Su mente estaba batallando entre su lealtad a la madre y el monstruo que existía en su esposa. «¿Y qué pasa si te lleva a perderlo todo? Yo no quiero que sufra más».
confesó, y yo podría sentir su lucha interior. El dolor de su respuesta se transformaba en la tensión que avivaba mis cuerpos. Le contesté, no tengo la intención de perder. Estoy aquí para recuperar lo que es nuestro, lo que hemos construido, lo que tu padre deseó. Mis piernas temblaban, pero la determinación crecía. Sin embargo, había algo que me preocupaba. La relación entre Javier y Sofía podía ser un obstáculo, y el mismo amor de un hijo podía ser un arma de doble filo en mis ansias de justicia. En los días que siguieron, mientras continuaba sumergiéndome en la organización de las cartas, decidí utilizar mis conexiones para dar un paso audaz. Una de mis amigas de la infancia era abogada y había trabajado contenciosos de herencias antes. La llamé y concerté una reunión, deseando que su presencia me brindara claridad sobre el camino a seguir y recomendaciones sobre qué pasos tomar en el ámbito legal. La reunión se llevó a cabo en una acogedora cafetería, donde el aroma del café fresco llenaba el aire. Sentada frente a ella, compartí mis descubrimientos y la historia de mi familia. La expresión de mi amiga osciló entre la preocupación y la resolución, y finalmente contestó: Isabela, creo que hay más de lo que te imaginas. Este tipo de situación normalmente tiene mucho más entramado de lo que parece. Voy a ayudarte, pero debes estar lista para la verdad completa. Mis pensamientos se agolpaban. La idea de enfrentar esa realidad se tornaba cada vez más palpable. La conversación se deslizó hacia los documentos que había encontrado, sobre la posibilidad de que existieran testamentos y material que pudiera respaldar mi búsqueda. Mientras hablábamos, un nudo se formó en mi estómago. Necesitaba abrir los ojos y mantenerme firme ante cualquier revelación que pudiera surgir, incluso aquellas que pudieran romper el hilo de la familia que había tejido a lo largo de los años. Los días transformaron mis suposiciones en una resolución sólida. Lo que había comenzado como un acto de exploración personal se había convertido en mi misión de vida. Comprendía que no podía permitir que el miedo me gobernara, ni dejar que Sofía continuara con su dominio. Era hora de descubrir la verdad, esa que había permanecido escondida en el silencio y que finalmente me daría la voz que tanto anhelaba. Con el coraje renovado, comprendí que mi lucha apenas comenzaba, y esta vez estaba dispuesta a luchar con todas mis fuerzas. Los días se convirtieron en semanas, y mi vida se transformó en una serie de pasos calculados que me acercaban cada vez más a la verdad. Decidí adoptar una estrategia metódica y silenciosa. Comencé a tomar notas cada vez que mis ojos se detenían en documentos, cartas y fotos. La necesidad de tener un registro claro de mis hallazgos se convirtió en una constante. Cada pieza de información era un ladrillo en el camino hacia la justicia que ansiabas. La casa, que solía ser un lugar de descanso, se convirtió en un centro de operaciones. Las habitaciones se llenaron de papeles, fotografías y documentos que intentaba organizar como un mapa de la traición que había sufrido. A veces, en medio del desorden, me encontraba atrapada en recuerdos que no podía ignorar. Mi mente viajaba entre momentos felices con Javier y la desilusión que sentía en el presente. Mientras organizaba un viejo baúl, encontré un recorte del periódico de hace años. En la foto, la familia completa sonreía en la boda de Sofía y Javier. La imagen me hirió como un cuchillo, recordándome el momento en que creí que todo iba a cambiar para bien. Desde aquel instante, la historia se había retorcido y sentí que cada sonrisa en esa foto ocultaba las intenciones mezquinas de Sofía. ¿Qué hay de la verdad detrás de esa sonrisa?, me preguntaba en voz alta, como si las paredes pudieran responderme. Determiné que necesitaba investigar más allá de la familia. Ese recorte me llevó a recordar la existencia de algunos amigos de Javier que podrían ayudarme.
Una tarde, mientras el sol se ocultaba, decidí buscar a Lucía, una antigua amiga de juventud de Javier, quien había estado siempre al tanto de los asuntos familiares. Su voz era sincera y tenía una memoria admirable sobre los detalles de su vida. Al llegar a su casa, el aire se sintió nostálgico. Lucía abrió la puerta con una sonrisa y un abrazo, como si el tiempo no hubiera pasado. Me condujo a la sala donde discutimos sobre mis hallazgos. La luz del atardecer se filtraba suavemente por la ventana, iluminando nuestro pequeño rincón de recuerdos y confidencias. Isabela, siempre supe que había algo extraño con Sofía, dijo Lucía mientras servía 2 tazas de té. Recuerdo que había un secreto que todos temían discutir. No sé si él alguna vez te habló, pero había rumores en su círculo sobre un negocio que Sofía había manejado antes de casarse, algo relacionado con una herencia que no fue mencionada. Mis ojos se abrieron con sorpresa y fastidio. ¿Una herencia? ¿Qué tipo de negocio?, pregunté, impaciente por más información. La revelación caía sobre mí como una lluvia repentina, cada gota un indicio de que había más en juego de lo que había imaginado. Lucía se encogió de hombros. No puedo decirte mucho, pero había murmullos sobre un viejo vínculo familiar de Sofía que estaba bajo la sombra de incertidumbre y desconfianza. Recuerdo que Javier estaba incómodo al respecto. Se preocupaba por el impacto que podría tener en su vida matrimonial. La conversación giró hacia una danza de recuerdos y sombras del pasado, mientras el tiempo parecía deslizarse entre nuestros dedos. Cada palabra que decía Lucía era un ladrillo más en la construcción de la verdad que tanto necesitaba. Su relato encendió una chispa de esperanza en mí, y decidí que tenía que ahondar más en la historia de Sofía. Después de la charla, regresé a casa con una nueva determinación. Comencé a buscar en los registros públicos, revisando documentos que pudieran arrojar luz sobre el pasado de Sofía. Invertí horas en investigar en archivos, examinando información que me llevó por caminos inesperados. Con cada carpeta que recorría, sentía que el laberinto de la conspiración familiar se hacía más claro. Un día, encontré un documento crucial que mencionaba el nombre de un notario que había estado involucrado en la gestión de una propiedad familiar. Anoté su nombre y dirección y decidí que era momento de acercarme a él para una consulta. Con cada llamada mi ansiedad aumentaba, pero también mi determinación de llevar a cabo mi plan. A la mañana siguiente, con la mente alertada y los nervios vibrantes en mi interior, me dirigí a la oficina del notario. Las paredes del edificio tenían un aire institucional y el silencio reverberaba en cada rincón. Al entrar, una recepcionista me recibió con una sonrisa fría, preguntando cómo podría ayudarme. Busco al notario Gómez. Necesito información sobre documentos relacionados con una herencia, respondí, tratando de mantener la calma a pesar del temblor en mi voz. La recepcionista me miró con cautela y me indicó que tomara asiento. La espera se convirtió en una eternidad, y con cada segundo que pasaba, sentía que el destino de mi vida pendía de un hilo. Finalmente, el notario Gómez salió de su oficina. Era un hombre de aspecto amable, pero con la mirada cansada. Me saludó y me condujo a su despacho, donde una caja de documentos descansaba en la mesa. ¿En qué puedo ayudarla?, preguntó con amabilidad. Pero yo sabía que en esos momentos de cordialidad el peso de la verdad aún se mantenía en la penumbra. Le expliqué mi situación, la historia de mi familia y lo que había descubierto sobre Sofía. La conversación fluyó, una danza delicada entre preguntas y respuestas. Gómez escuchaba atentamente. De pronto su expresión cambió, y al abrir la caja frente a mí, el susurro del pasado comenzó a cobrar vida. Hay un testamento que nunca se ejecutó, uno que podría cambiar el rumbo de su historia familiar, dijo con una voz entrecortada. Mis ansias crecieron.
cada palabra resonando en mis tijeras de esperanza. Aquí he guardado copias de documentos que podrían impulsarle en su búsqueda. Pero, Isabela, prepárese, porque lo que se revela podría ser devastador. Mis manos temblaban mientras tomaba el archivo que me entregó. Cada palabra escrita contenía la promesa de una verdad oculta y la posibilidad de justificación. Ya no se trataba únicamente de mí, sino de todo lo que había perdido y que podía recuperar. La responsabilidad de desentrañar ese secreto ahora pesaba sobre mis hombros. Mientras regresaba a casa, la sensación de peso y claridad se entrelazaban. La verdad estaba cada vez más cerca y, a pesar del miedo, sabía que estaba lista para enfrentar lo que se desvelara. La justicia que tanto había anhelado ahora parecía estar al alcance de mi mano, y la certeza de que mi voz finalmente se alzaría resonaba en lo más profundo de mi ser. Al llegar a casa, mis pensamientos giraban alrededor de lo que había descubierto. El archivo que sostenía en mis manos era mucho más que un simple conjunto de documentos. Era la llave que abría las puertas cerradas de mi vida. Volví a leer las palabras escritas con claridad. Cada línea me acercaba más a la realidad que tanto había anhelado. La posibilidad de un testamento no ejecutado era como una luz en la oscuridad, una guía que me guiaba en este camino lleno de incertidumbres. La primera tarea era analizar cuidadosamente cada uno de los documentos que había obtenido del notario. Mi corazón latía con fuerza cuando descubrí que el testamento mencionaba no solo la distribución de propiedades, sino también cláusulas que protegían mis derechos como esposa. Había elementos que Sofía podría nunca haber considerado, y eso me daba un impulso que no sabía que necesitaba. A medida que leía, emergió en mí una estrategia que pocos hubieran imaginado. Mi mente comenzó a trazar un plan, un dibujo que conectaba cada pieza de información que había acumulado durante semanas. La idea de tomar acción y enfrentar a Sofía me llenaba de un extraño sentido de determinación. Lo que había comenzado como un viaje de redescubrimiento personal se estaba transformando en una lucha por recuperar lo que era legítimamente mío. Decidí que no sería suficiente simplemente revelar el testamento a Javier. Necesitaba llevar pruebas que desmontaran la narrativa que Sofía había tejido con tanto interés. Ella había manipulado a todos a su alrededor, y era hora de devolverles la verdad. En los días siguientes, pasé horas redactando una carta que combinaba mis descubrimientos, mis emociones y lo que significaba para mí la familia. Quería que Javier entendiera no solo los papeles que sostenía en mis manos, sino también la intensidad de la lucha que había enfrentado por nuestro futuro. Al acercarse la tarde, comencé a notar cambios en mi atmósfera. El hogar que antes se sentía lleno de eco y vacío, ahora estaba vibrando por mi renovada energía. Me dirigí hacia el jardín, mi rincón de reflexión. Mientras recogía flores marchitas, recordé que las plantas habían florecido en tiempos de alegría y era exactamente eso lo que me motivaba, el deseo de ver renacer la esperanza en mi vida. La revelación de esa herencia estaba marcada por un tiempo preciso. Necesitaba presentar mi caso con la claridad y la estrategia necesarias, como si estuviera armando un rompecabezas a partir de las piezas más desgastadas. Cada carta, cada informe, se convertiría en un argumento que desbordaría la paleta de la manipulación de Sofía, y para eso debía actuar con astucia. Así, el siguiente paso fue buscar pruebas adicionales sobre la historia de Sofía. Recordé que había alguien que podría ayudarme, un viejo amigo de Javier, que había trabajado en una agencia de investigación. Consulté la posibilidad de conseguir información que pudiera arrojar luz sobre el pasado de Sofía y su familia. Mientras revisaba mis opciones, pensaba en cómo esta búsqueda formaba inquietos caminos que me acercaban más a los fragmentos de la verdad. Una noche,
Decidí enviarle un mensaje a Andrés. Poco después, obtuve una respuesta positiva. Se ofreció a ayudarme y convenimos en encontrarnos en un café, un lugar donde las conversaciones podían fluir sin ser interrumpidas. La ansiedad me acompañó en el camino, pero me adentré al café sintiendo que esa era una de las decisiones más importantes que había tomado. Al llegar, encontré a Andrés esperando en una mesa con una expresión seria pero amigable. Comenzamos a discutir lo que había descubierto, el testamento, las cartas y todo lo que sabía sobre Sofía. La conversación fue profunda y cada palabra me confirmaba que tenía una lucha que cumplir. Isabela, no es solo un tema de herencia, es una cuestión de justicia familiar. Hay formas de desenmascarar la manipulación y yo estaré a tu lado en esto, me dijo Andrés con firmeza. Lo que comenzó como una reunión casual se transformó rápidamente en un intercambio lleno de estrategias y tácticas. Hablamos sobre cómo podría presentar mis hallazgos a Javier de manera que los recibiera sin prejuicios. Andrés sugería que debía acercarme no solo como la madre que luchaba por su derecho, sino también como una mujer fuerte que había mantenido la calma en medio del caos. El tiempo pasó rápidamente y, mientras la tarde se convertía en noche, mis ansias crecían por tomar acción. Sabía que el momento de enfrentar a Sofía no podía esperar más. La idea de que me ocultara u optara por el silencio ya no era parte de mis planes. Era hora de desenmascarar las verdades ocultas y, al mismo tiempo, proteger lo que me pertenecía. Al regresar a casa, sentía el peso del archivo en mi mano, como si representara mi historia en su totalidad. Diversas emociones golpeaban mi pecho, pero la anticipación y el deseo de justicia eran más poderosos que el miedo. Entonces, preparé un plan meticuloso sobre cómo y cuándo hablaría con Javier. Decidí que debía elegir un momento adecuado, uno en el que pudiéramos charlar sin interrupciones. Una tarde, cuando su agitación diaria se aquietara, lo invitaría a un café en casa. No se trataría solo de unas cuantas tazas de café, sino de una oportunidad para explicar duramente el entramado de manipulaciones. Necesitaba presentarle los documentos, la herencia y dejarle claro que la familia era más grande que cualquier secreto que Sofía hubiera escondido. Los días pasaron con tal intensidad que me sentía a menudo atrapada entre la verdad y la mentira que había vivido durante tanto tiempo. Sin embargo, la esperanza se abrigaba en mi corazón. Sabía que había llegado a un punto sin retorno. La búsqueda de justicia ahora no era solo una batalla personal, sino una cruzada por liberar a Javier del engaño que había sido tejido a su alrededor. Finalmente, la fecha llegó. El olor del café recién hecho llenaba la casa, y mi corazón latía desbocado en mi pecho. Cada segundo era un recordatorio de que estaba al borde de un precipicio, y el momento de confrontar la verdad llegaba a su fin. Mientras la tarde se desvanecía, supe que había preparado un camino hacia la justicia, y estaba lista para dar el paso que cambiaría nuestras vidas para siempre. El sol comenzaba a ocultarse, pintando el cielo de un profundo tono púrpura, a medida que la atmósfera se impregnaba de una mezcla de tensión y esperanza. La mesa del comedor estaba puesta con esmero, cada detalle dispuesto para marcar la gravedad de la conversación que estaba a punto de tener lugar. Esa tarde no habría solo café y charla trivial. Había verdades que necesitaban ser reveladas, y el peso del mundo descansaba sobre mis hombros. Cuando Javier cruzó el umbral, noté una luz de distracción en su rostro, como si su mente llevase el peso de problemas había estado ignorando. Le di un beso en la frente y lo guié hacia la mesa, recordándome que este momento, por fin, daría un giro a nuestras vidas. Mientras el aroma del café inundaba la habitación, tomé aire.
y decidí que ya no había espacio para los titubeos. Javier, empecé, la voz temblando ligeramente. Necesito que hablemos. Él se sentó. Su expresión de sorpresa reflejaba un indicio de la gravedad de lo que estaba por seguir. Lo observé, nerviosa pero decidida, y continué. Se trata de tu madre y de lo que he descubierto. Los ojos de Javier se abrieron en un gesto de alerta. ¿Qué descubriste? Su curiosidad mezclaba el temor y la incredulidad. Este era el punto en el que el pasado podía colisionar violentamente con el presente. Con manos temblorosas, abrí el archivo, extendiendo los documentos sobre la mesa. He encontrado evidencia de un testamento que tu madre ha mantenido oculto. Un testamento que nunca se ejecutó, le dije, sintiendo cómo mi pecho se apretaba ante la revelación que podría cambiarlo todo. Javier tomó los papeles con cautela, su mirada saltando de un documento a otro, mientras la incredulidad comenzaba a desplazar la confusión. ¿Por qué no me dijiste esto antes? Su voz tembló. No podía creer que su madre hubiera estado escondiendo algo tan significativo. Porque ella ha manipulado nuestra realidad durante años, Javier. Este testamento no solo es un asunto de herencia, es un legado que tu padre dejó para ti, y es hora de que lo conozcas, le respondí, la emoción llenando mis palabras. Un silencio incómodo llenó el espacio entre nosotros, mientras su mente procesaba la magnitud de lo que estaba enfrentando. Sofía, no puedo imaginar que haya hecho algo así. Siempre pensé que todo lo que hacía era por mi bien. Suspiró, su voz se llenó de confusión. Pero eso es precisamente lo que ha hecho. Ha vivido en la sombra de secretos y ha mantenido a nuestra familia dividida. No podemos aceptar que su manipulación continúe, le dije, sintiendo que la determinación comenzaba a tomar forma en sus ojos. Pero justo en ese momento, la puerta se abrió de golpe y Sofía apareció. Al instante, noté el cambio en la atmósfera. El aire se volvió denso y pesado. La inquietud se convirtió en un latido constante. Ella nos miró de manera inquisitiva, como si supiera que algo estaba fuera de lugar. ¿De qué se trata todo esto?, preguntó frunciendo el ceño. Javier, con el corazón acelerado, respondió con firmeza. Hablamos sobre el testamento de papá. Es hora de que nos digas la verdad. Me sentí orgullosa de su valentía, aunque una parte de mí temía la reacción que esto desencadenaría. Sofía palideció, y la furia en sus ojos se mezcló con temor. No necesitan involucrarse en cosas que no entienden. Todo lo que hice fue por su propio bien. Trató de minimizar, buscando aferrarse a su posición de control. Por nuestro bien. Javier se levantó, su determinación palpable. Has mantenido secretos. Esos secretos nos han dividido. La conversación se volvió rápidamente una confrontación, donde cada palabra que intercambiábamos se sentía como una explosión. Sofía, al verse sobrepasada, intentó cambiar la narrativa. Siempre supe qué era mejor para ustedes. Nunca debieron enterarse, dijo, su voz tan quebrada como furiosa. No puedes seguir ocultando la verdad. La familia no debe ser construida sobre mentiras, repliqué, sintiendo que había una llamada en mi pecho a seguir adelante. La rabia de Sofía se tornó palpable y en sus ojos vi cómo el odio y la desesperación comenzaban a mezclarse. Así que ahora hablan en nombre de la familia, ustedes no saben nada. Su voz retumbó en las paredes como un eco de su desesperación. De repente, toda la presión que había estado acumulándose se sintió como un grito colectivo. Sofía se tambaleó, como si de un momento a otro todo en su mundo estuviera perdiendo el equilibrio. ¿Qué más quieres de mí? He dado mi vida por ustedes. Queremos la verdad, y no vamos a dejar que sigas manipulándonos con tus mentiras, le dije con firmeza. En ese momento, su resistencia comenzaba a derrumbarse, y vi cómo su fachada de fortaleza se resquebrajaba.
Un silencio escalofriante se apoderó de la habitación. Era el tipo de silencio antes de un cambio. Cada uno de nosotros se dio cuenta de la enormidad de la verdad que había permanecido oculta durante tanto tiempo. Esta conversación no es solo sobre mí, es sobre cómo podemos sanar como familia. Traté de recordarle. Ambas partes, madre e hijo, habían sido atrapadas en esta tormenta y necesitaban encontrar un camino hacia el entendimiento. Poco a poco, su mirada se suavizó y la tormenta en su interior comenzó a calmarse. Siendo madre, la realidad de su manipulación comenzó a hacerse evidente. Solo quería protegerlos, logró articular, pero ya no había mucha confianza en sus palabras. Lo sabemos, pero la protección no puede basarse en engaños. Javier suavizó su tono, acercándose a su madre. Es hora de enfrentar esto juntos. Finalmente, el diálogo se transformó en una invitación a reconstruir los lazos que estaban a punto de romperse. La conversación, una vez llena de confrontación, debía evolucionar hacia la reconciliación. Al cerrar esa tarde, comprendí que la caída de las mentiras de Sofía podría finalmente abrir un camino hacia la verdad y la sanación. Habíamos dado el primer paso hacia un futuro en el que la familia no sería un espejo de secretos, sino una expresión de amor genuino y responsabilidad compartida. La confrontación había creado un nuevo precedente, donde ya no habría más silencio ni más miedo. Estábamos listos para enfrentar juntas las sombras del pasado y salir hacia la luz del futuro. El aire en nuestra casa había cambiado significativamente tras aquel encuentro. La confrontación con Sofía había sido un momento de transformación, uno que comprometió todas nuestras relaciones y cimbró la base de nuestra familia. Ahora, mientras la luz del alba se filtraba por la ventana, sentía un renovado sentido de esperanza al enfrentar un nuevo día. Aún había un largo camino por recorrer, pero la verdad comenzaba a abrir caminos que antes parecían cerrados para siempre. Con el paso de los días, la tensión que había capturado nuestros corazones durante tanto tiempo se había desvanecido, dejando espacio para conversaciones que antes parecían imposibles. Javier y yo nos sentamos juntos, buscando reconstruir nuestra relación a partir de cimientos mucho más firmes. Habíamos hecho un pacto de honestidad y aunque aún había cicatrices que sanar, el amor entre nosotros era un hilo que nunca se había roto. Una tarde, mientras estábamos sentados en el jardín, él me miró con una expresión de profunda gratitud. «Mamá, no sé qué haría sin ti. Has sido mi roca», confesó, haciendo que mis ojos se humedecieran. Sentí un nudo en la garganta y me di cuenta de que había pasado demasiado tiempo sintiéndome invisible, como si mis esfuerzos y sacramentos no tuviesen valor. Sin embargo, la luz en sus ojos y el aprecio en su voz eran el combustible que necesitaba para seguir adelante. «Javier, lo único que quiero es ver cómo floreces. Siempre quise protegerte de las sombras que nos rodeaban. Ahora, juntos, podemos enfrentarlas», le respondí, sintiendo que mis palabras eran un eco de aquello que siempre había deseado para él. Por otro lado, la relación con Sofía comenzaba a tomar forma diferente. Con el tiempo, había transformado su culpabilidad en un deseo genuino por redimirse. Una tarde, cuando ella se sentó a mi lado en la cocina, preparábamos un café juntas, un gesto que alguna vez se había perdido en medio de los conflictos. Su voz temblaba mientras comentaba sobre su infancia, sus temores y las razones detrás de sus decisiones. Siempre pensé que tenía que ser la madre fuerte, la que todo lo controla, pero al hacerlo, perdí la conexión contigo y con Javier. Solo quería protegerlos, explicó, y aunque sus palabras aún tenían un matiz de culpa, también comenzaban a mostrar una necesidad de reconciliación. Más que protección, necesitamos honestidad. Es hora de que ambos aprendamos de esto, le dije,
sintiendo que el diálogo comenzaba a abrir nuevas puertas. La vida en casa se sentía diferente, más ligera, y aunque el pasado siempre dejaría cicatrices, comenzaba a notar que estábamos dando pasos hacia una nueva dirección. Comenzamos a asistir a terapia familiar. El apoyo de un profesional nos brindó las herramientas necesarias para encarar el dolor sin dejar que la culpa o el resentimiento nos dominaran. Cada sesión era un acto de valentía, un compromiso de enfrentar la realidad en lugar de encerrarnos en viejos patrones. Sofía se abrió más, mostrando sus vulnerabilidades y sus miedos, y yo, a mi vez, pude compartir el dolor que había sentido al ser ignorada, al ser relegada a un segundo plano. Cada día que pasaba sentía que nuestras interacciones estaban llevando a una nueva realidad. Agradecía cada pequeño momento que compartíamos. Las risas que comenzaban a resurgir entre nosotros parecían redimir los años perdidos. Las conversaciones, que alguna vez habrían sido tabú, se transformaban en diálogos sinceros de amor y comprensión. ¿Confiamos juntos?, preguntó Javier una noche, reflejando en su voz el deseo de ser un equipo unido. Estamos juntos en esto, afirmé, y hacia adelante estaremos siempre listos para enfrentar lo que venga. Poco a poco, la casa se llenó de un nuevo aire. El amor que había estado escondido comenzó a florecer nuevamente. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que cada rincón de mi hogar reflejaba un sentido de unidad y posibilidades infinitas. La familia se reunía no solo en la sangre, sino en el compromiso de ser honestos y transparentes entre nosotros. Los cambios no ocurrirían de la noche a la mañana, pero sabía que habíamos hecho un gran avance. La sombra del pasado se había convertido en un maestro, y los secretos que habían mantenido nuestra familia dividida comenzaron a desvanecerse con la luz de la verdad. Juntos enfrentaríamos las tormentas y celebraríamos los días soleados. Esto, al fin, era lo que significaba reconstruir. La nueva vida que comenzaba a surgir ante nosotros estaba forjada en la sinceridad y en el amor que finalmente se estaba transformando en una realidad. Ya no temíamos a la verdad, sino que la abrazábamos, recordando siempre que el camino hacia la sanación, aunque largo, sería el camino que valdría la pena recorrer juntos.